a contarles un poco qué es Aguas para la Paz, Mujeres y Gestión Comunitaria del Agua en el marco del posacuerdo, que en este momento pues aparezco yo, Kimberly Valencia, antropóloga de la Universidad de Antioquia, como investigadora principal, y Carlos Atizabal Rodríguez como coinvestigador. Él es trabajador social de la Universidad de Antioquia también, y ambos somos investigadores de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, que es una corporación que ha trabajado por más de 20 años con acueductos comunitarios, pero específicamente en el oriente antioqueño, que es donde se centra la investigación, ha trabajado por 12 años. El objetivo del proyecto entonces es poder caracterizar las posibles transformaciones de la gestión comunitaria del agua en un escenario de posacuerdo que han vivenciado las mujeres rurales y campesinas de los municipios de Granada y Cocorná, Antioquia. Y digamos que esto lo vamos a hacer a partir de la identificación, que son los objetivos específicos de esas transformaciones de las dinámicas comunitarias en la gestión comunitaria del agua, pero también de los impactos de esas transformaciones, y finalmente cómo ha sido, es entender cómo ha sido el papel de las mujeres frente a estas transformaciones, ¿sí? Porque entendemos que ha sido un lugar diferenciado y es una de las voces y las vivencias particulares del conflicto armado, pero también de lo que ha pasado después de la firma de los acuerdos y en el asunto de la construcción territorial. Así entonces, pues la pregunta de investigación es cómo se configura la gestión comunitaria del agua en un escenario de posacuerdo desde las voces de las mujeres gestoras de acueductos comunitarios de los municipios de Granada y Cocorná, que ambos municipios hacen parte de la zona bosques del oriente antioqueño, y digamos que tienen dos características, o bueno, varias características muy cercanas y particulares entre ellos. Además, es que bueno, lo primero son territorios rurales. Esto supone que según el índice de riesgo para la calidad del agua, que nos dice que Granada tiene más o menos 29 acueductos comunitarios y Cocorná unos 23 acueductos comunitarios rurales, en los cuales hay un liderazgo de las mujeres, y además posiblemente hayan más acueductos comunitarios que no tengan, que no estén registrados y que no los tengan contabilizados, porque subsisten en la medida también de sus dinámicas territoriales. Tienen una ubicación geoestratégica, a ambos los atraviesan dos megaproyectos: la construcción de la autopista Medellín-Bogotá y la construcción de la central hidroeléctrica Calderas, que para los años 80 fue una de las hidroeléctricas más importantes del país en todo el tema minero energético, y esto supone además un asunto de regalías, y ahí es donde confluyen varios intereses y por ende también varios actores armados, como el ejército, el ELN, las FARC y los paramilitares, que para los años 80 los cuatro estaban en el mismo territorio, y que supuso además unas dinámicas de un conflicto armado. Por ejemplo, el desplazamiento forzado, que en este campo pues es muy importante porque es, bueno, más bien para esta investigación pues es, digamos, uno de los fenómenos más importantes para analizar, justamente porque nos pone también en la medida del posacuerdo un asunto de retorno, de volver al territorio, de volver a entender las configuraciones territoriales, de volver a entender las configuraciones de la gestión comunitaria del agua, luego justamente de una ruptura del tejido social, una ruptura territorial que se da a través del conflicto armado. Entonces, digamos que para Granada, que solamente hasta el 2017 se dan los conteos, pues se dice que más del 50% de la población fue desplazada, sin tener en cuenta que casi que toda la población del municipio fue víctima del conflicto armado. Y para Cocorná, que se tienen cifras de que según la Unidad para Atención y Reparación Integral de las Víctimas, más del 86.7% de la población fue víctima del conflicto armado, y además en términos de desplazamiento forzado, en 10 años, entre 1995 y 2005, vivenciaron 5 desplazamientos masivos. Ya vemos que el contexto es un poco complejo y pues
cómo planear desarrollarlo es todo un reto también, porque caracterizar la gestión comunitaria del agua es un reto, y más, digamos, en estos territorios donde, vuelvo y digo, hay una ruptura del tejido social, pero también hay un temor instaurado y donde los liderazgos también han estado señalados y están en amenaza. Pero pues el abordaje metodológico se pretende hacer a partir de 3 momentos. El primero es el acercamiento al fenómeno de investigación a través de revisión documental que permita entender los marcos del conflicto armado en el oriente antioqueño, que si bien ya sabemos que hay una buena producción académica, pues no tanto, y según lo que nosotros también mirábamos al momento de hacer el proyecto, es que Cocornada, si bien sí tiene mucha información, pero no, al contrario, Granada tiene mucha información, pero Cocornada no. Pero además es entender el conflicto armado en cuestiones de la gestión comunitaria del agua. Y aún más el reto es encontrar la gestión comunitaria del agua y en términos de las mujeres, ¿sí? Cómo nos hemos visto las mujeres en el conflicto armado y sobre todo las mujeres en la gestión comunitaria del agua, que es escasa esa información. El segundo momento metodológico es el acercamiento etnográfico, que va a permitir entender desde justamente el territorio qué ha pasado. Entonces pues ahí se pretende hacer recorridos territoriales, entrevistas individuales y colectivas, talleres compuestos por técnicas interactivas de investigación social y demás, y finalmente hacer unos talleres con la población que nos permita caracterizar esta transformación de la gestión comunitaria del agua. Es una investigación con un enfoque cualitativo que nos va a permitir entender también el fenómeno social desde los mismos actores, desde el mismo territorio, entendiendo la realidad social y particular de las personas, en este caso de las mujeres, y con técnicas interactivas que pretenden justamente eso, darle la voz al otro, a la otra persona, y recabar justamente y entender las particularidades de sus realidades. Y finalmente, pues cuando hablamos de resultados, esto es, digamos que también muy utópico, pero también es muy bonito, pues cuando hablamos de permitirnos soñar y construir. Digamos que el proyecto sí tiene 2 aportes, o pretende hacer 2 aportes grandes. Uno es un aporte académico a la gestión, aporte académico sobre esa producción, a la escasa producción que hay sobre la gestión comunitaria del agua, pero sobre el enfoque de la gestión, enfoque de género en la gestión comunitaria del agua en el marco del posacuerdo. Y finalmente hacer un aporte a la memoria histórica socioambiental, un aporte a la memoria histórica del territorio, de Granada, de Cocorná, desde el enfoque ambiental y desde el enfoque de género, reconociendo además el agua como ordenador del territorio, que es justamente lo que nos ha planteado nuevamente este contexto político electoral, ¿cierto? Y los productos del proyecto, que son los entregables, pues el primero es un artículo de investigación que recoja esos retos, apuestas y las amenazas a las que se han enfrentado las mujeres gestoras del agua en este contexto de posacuerdo. Lo segundo es una propuesta de política pública para el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua. Y la tercera es un producto audiovisual que recoja todo este proceso, no solamente los testimonios de las mujeres, sino también todo el proceso investigativo y todo el proceso de memoria histórica que se ha planteado, para que esa memoria siga recorriendo y siga teniendo un lugar en esas otras formas de contar y de conocer el territorio.